Hola, señoras y señores, bienvenidos a su canal Melquisedec. En esta ocasión tengo el gran privilegio de entrevistar a un señor ex adventista. Primera vez que entrevisto a una persona que ha pertenecido a la religión de los adventistas del séptimo día. Él se llama Claudio Cruces, él es de Argentina. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal? Un gusto. Muchas gracias por este espacio. Ok. Claudio, bueno, como no sé si tú en el grupo de Facebook donde nos conocimos, te darás cuenta que yo siempre subo entrevistas a testigos de Jehová, he Sí. subido dos entrevistas a mormones. Ujú. Bueno, eso se dedica a mi canal, aunque yo más o menos voy a cambiar un poco de rumbo. Bueno, voy a seguir haciendo eso, pero también voy a hacer videos documentales Ajá. imparciales. Pero bueno, eso poco a poco. Yo apenas, bueno, no estoy empezando, ya tengo un año casi, Ajá. pero vamos evolucionando. Me parece muy bien. Claudio, ¿desde hace cuánto tú no eres adventista? Y aproximadamente 20 años, un poquito más de 20 años. Que ya no eres adventista. Sí, sí, sí. Yo ingresé a la iglesia a los 18, me casé, tuve 2 hijos, tuve algún problema matrimonial con esto de que se predicaba para el 2000 la segunda venida de Cristo. Y mi señora se había enganchado muchísimo, se fue a vivir a la montaña, porque lo que decía Jesús en Mateo y demás. Y a los 33 años abandoné el adventismo por completo. Ok, mira, sabes que yo antes, cuando era testigo de Jehová, me sentía cómodo con la religión de los adventistas. Bueno, me sentía más cómodo que con otras porque tiene muchas similitudes con los testigos de Jehová. Por lo menos en esa época. Porque tú sabes, como los testigos de Jehová evolucionan tanto, cambian tanta doctrina, quizá ahora mismo no se parezcan tanto, pero en esa época sí se parecían mucho, ¿no? Yo tenía una Sí, sí. novia adventista, pero entonces en ese tiempo ya yo estaba alejado de la organización y yo fui a las reuniones. El libro de cánticos era igual, era parecido, lo único que las canciones eran distintas, obviamente. Los estudios del libro, igual que los estudios del Atalaya y los estudios del libro de los testigos de Jehová. Y claro, yo entendí que eso es normal porque tienen el mismo origen. Se originaron del movimiento milerita, ¿no? Claro, no solamente tienen el mismo origen, con el movimiento milerista y demás, sino es que tienen el mismo origen político, que es una de las cosas de las que no se habla, ¿no? Porque son religiones que constantemente están diciendo nosotros no nos metemos en política, pero te están mintiendo, porque son las tres patas, mormones, testigos de Jehová y adventistas, son las tres patas del capitalismo, del neocapitalismo norteamericano, ¿no? Cuando surge el capitalismo individualista, necesitan una religión individualista, que el protestantismo nunca lo fue, el catolicismo tampoco. Entonces necesitan meter la guerra entre hermanos, ¿no? Eso famoso que dicen en las películas, no es nada personal, y te están clavando un puñal y te dicen no es nada personal, es cuestión de negocios nada más. Así que necesitan una moral que tenga que ver con el individualismo, y encontraron esa vertiente de, de los tres movimientos básicamente norteamericanos, los testigos de Jehová y adventistas, que nacieron en la misma cuna, y los mormones, que ya son más espiritualistas, más extraños, pero conservan esa cuestión del individualismo como una acción, ¿no? El anticomunismo que tienen y demás forma parte de una visión política en las cuales están enraizados, aunque la mayoría de la gente no se dé cuenta. Ok, muy interesante tu comentario. Yo eh, ayer exactamente, entrevisté a un ex mormón.
El segundo es mormón que entrevisto, ¿no? Primero fue una señora, ahora un señor. Él es de Chile. Y claro, él me estuvo contando que una de las grandes diferencias entre los mormones y los testigos de Jehová es que los mormones, los líderes, procuran el progreso de los miembros. Sin embargo, los testigos de Jehová, los líderes, procuran que tú siempre estés por debajo, o sea, que no progrese en trabajo, en estudios, que te dediques solo a ellos. Pero los mormones todo lo contrario. Y como, claro, los mormones piden diezmo, a ellos les conviene tener personas adineradas, Claro, personas pobres, no es lo mismo, ¿no? claro, sí, seguro. Pero en fin, Porque es cuestiones de total, recaudación. exacto, total, el fin de cada una de esas religiones es esclavizar a la gente para Sí, servir a sí, los sin líderes. duda. Ahora, mira, ¿cómo te interesó a ti? O sea, ¿qué te entusiasmó? ¿Qué hizo que tú te hicieras adventista del séptimo día? ¿Tú practicabas una religión antes? No, en realidad, yo vengo de una familia no creyente de varias generaciones. Mis abuelos eran unos italianos anarquistas que llegaron a Argentina con esos ideales anticlericales al mango. Y cuando yo era chico, cuando yo era adolescente, mis padres, que era un hombre en constante búsqueda de la verdad, recibía testigos de Jehová, recibía a todo el mundo, y vaya a saber por qué le convenció un poco más el adventismo, y se hicieron adventistas y me empezaron a llevar a la iglesia y me pareció bueno el asunto de que la existencia de Dios cambiaba algunas cuestiones en la vida de los hombres, ¿no? Y ahí empecé a ir durante mucho tiempo, fui dirigente de una iglesia, anciano que le dicen, fui director del grupo Scout que se llama Conquistadores, y bueno, al menos un tiempo eso duró. Ok, ok. Fuiste del grupo Scout. Sí, porque yo llegué a ver eso. Los adventistas tienen muchas actividades para los jóvenes. ¿Qué es el problema que tienen por lo menos los testigos de Jehová? Que son muy raros. Ellos tienen, lo que tienen es para todas las edades. Y eso no se puede ser así. No pueden Sí, mezclar yo jóvenes lo he con visto eso, es adultos. cierto. Sin embargo, a Sí, sí, las es otras cierto. denominaciones son un poco más flexibles en cuanto a eso, ¿no? Sí, sí, bueno, los mormones también tienen actividades para jóvenes, Sí, una forma de enganchar a la juventud, pero de todas formas, en cualquier movimiento siempre tiene que haber, no diferencias, brechas etarias, ni nada por el estilo, pero sí, un pibe de 20 años tiene otras inquietudes en la vida que un señor de 80. Entonces, exacto. está bueno que tengan sus grupos, ¿no? Claro. Mira, ¿tú durante cuánto tiempo perteneciste a esa religión de los adventistas? Y casi 20 años. Durante esos 20 años, ¿tú conociste a tu esposa ahí? ¿O tú Sí, ya estabas casado? Ahí. no, yo conocí a mi esposa sí, a los 16 años, conocí a quien después fue mi esposa, y me bauticé a los 18. Un tiempo después me casé, muy jovencito, así que sí, la conocí en la iglesia. ¿Y tuviste hijos dentro de la iglesia? Sí, dos hijos, uno que tiene 35 años, profesor de historia, y otro que está en la universidad, ambos creyentes, pero ninguno adventista. Ah, entiendo, pero en su momento, cuando tú todavía estabas, ¿ellos sí practicaron el adventismo o Sí, sí, nunca? ellos iban al colegio adventista y venían todos los sábados a la sociedad de jóvenes y se bautizaron y demás, ¿no? Sí, sí. Ok. ¿Cómo es la crianza de los hijos dentro de la religión de los adventistas? Te pregunto eso porque en la secta de los testigos de Jehová, a los hijos los obligan a que sean testigos de Jehová.
Prácticamente, claro. Hay un momento que no lo pueden obligar, hay algunos que no son, pero por lo menos mientras son pequeños están obligados y los obligan a predicar, los obligan a que se queden callados en el estudio de la atalaya, así pequeñitos, que no lloren, que no se duerman. O sea, sin embargo, las religiones pentecostales, que yo más o menos las conozco, ellos tienen la doctrina de que los niños hasta los 12 años están bajo gracia. Entonces, no los obligan. Después de los 12 años sí procuran que, obviamente sin obligarlos, sí, pero procuran que se entreguen al Señor, como lo llaman ellos. Claro, sí, En esa los es una adventistas, buena ¿cómo idea. funciona eso? Sí, el adventismo, como todas las demás sectas, funcionan quitándole a las personas, sus adeptos, su grupo de pertenencia, ¿no? Vos ya dejás de ser todo lo que había sido hincha de Boca, ya no, porque el fútbol no es bueno. Sanisidrense, no, porque el barrio, entonces te van metiendo dentro de un grupo muy reducido que es solamente otros adventistas, lo demás no existe. Y con los chicos se pone bravo porque ya desde el jardín, desde el kinder, como le dicen algunos, obligan a una educación formalmente adventista. Hay jardines, hay escuelas primarias, escuelas secundarias, que no solamente enseñan las materias que el Estado les obliga a enseñar, sino que enseñan su forma de ver la vida. Las doctrinas adventistas, más o menos. Claro, la doctrina adventista, y no solamente la doctrina, sino la forma de ser, cómo vestirse. Vos ves chicos de 14, 15 años que van a la iglesia de traje, corbata, porque es así, es parte de lo que ellos consideran santidad, hasta la forma de vestirse, que las chicas no se pinten los labios, no se pinten los ojos, no usen aritos. Ya desde muy pequeño se les va adoctrinando en los prejuicios que ellos tienen en la vida, ¿no? Ahora, Y perdona, pero en todos los países donde hay adventistas, bueno, no sé si tú conoces sobre todos los países, pero en todos los países donde hay iglesias adventistas, hay escuelas adventistas también. eso es lo que procuran, no sé si en todos, pero yo considero que sí, porque ellos lo que buscan es, lo que por supuesto no lo han logrado, porque es muy difícil, que cada iglesia tenga una escuela, ¿no? Acá, por ejemplo, yo soy de una localidad que se llama San Isidro, y hay a 3 cuadras de mi casa hay una iglesia, pero la escuela la escuela adventista está en Florida, que son 6, 7 kilómetros más, pero hay una escuela. Y una escuela donde no solamente enseñan, como dije recién, sino que también adoctrinan no solamente la cuestión religiosa, sino adoctrinan para la vida, cómo ser un buen adventista. No hay que agremiarse, cuando trabajes no puedes estar en un gremio, no puedes hacer grupos estudiantiles porque es agremiarse, no podés militar en lo social, sino es en alguna organización adventista, no podés militar en política, no podés absolutamente nada que no pase por el centro de lo que ellos predican, y con una fuerte carga emocional con el tema de la sexualidad y la virginidad, y la sexualidad y la virginidad, que una carga que cada cual puede creer lo que quiera con el tema de la sexualidad, yo no voy a decir que no, pero todos sabemos, desde que lo vio Freud, que es una herramienta de doblegación del carácter, ¿no? Si yo manejo la sexualidad de las personas, manejo la vida de las personas. Y por ahí entra la llave de la doblegación del carácter, decirle a los chicos que todo lo que tenga que ver con la sexualidad es pecado, y
y allá los empiezan a dominar. Mira, hablando de eso, de prohibiciones, en el caso de los testigos de Jehová, ellos tienen doble estándar en muchas cosas, pero por lo menos en cuanto a la música, ellos pueden escuchar cualquier tipo de música seglar, ¿no? Siempre y cuando no sea muy grosera, o sea, que no esté subida de tono, o sea, algo que más o menos sea, que sea medianamente decente. Pero tienen terminantemente prohibido escuchar canciones de otras religiones, canciones evangélicas, católicas. Eso, ¿cómo es los adventistas en cuanto a eso? Eso es extrañísimo, ¿no? Bueno, yo dentro del adventismo, por ejemplo, una cosa que no le van a decir a su gente, el himnario que tiene la iglesia adventista son todos himnos evangélicos. El adventista piensa que son propios, pero no lo son. Son todos himnos evangélicos. Y hay una restricción con el tema. Yo tenía un conjunto folclórico argentino, por supuesto, y cuando nos hicimos adventistas eso se disolvió. Y, por ejemplo, tocar música dentro de la iglesia que no sea de la iglesia es algo muy mal visto, e incluso, y aunque ahora he visto que están cambiando un poco, acá cerca de casa, Pedrito, un chico que conozco desde pibito, cuando se casó me pidió que toque el charango en su iglesia, ¿no? Y yo iba a tocar a Juan Sebastián Bach, no iba a tocar un carnavalito. Y se lo prohibieron, ¿no? Prohibían los instrumentos de viento están prohibidos, la percusión es satánica, no sé por qué la agarran tanto con la percusión de que es satánica. Entonces uno termina cantando sus canciones que también forman parte del folclore europeo y en algún momento fueron nuevas, ¿no? Dice, sí, las canciones antiguas. Las canciones antiguas en algún momento fueron nuevas, claro. Y alguien las introdujo y forman parte del folclore alemán, español, forman parte del folclore. Lutero Pero introdujo ellos instrumentos tienen algún... musicales y la música que él Claro, introdujo era música folclórica alemana que le ponía letras cristianas. claro. ¿Y ellos tienen algún fundamento bíblico para eso, aunque sea tergiversado? ¿O es simplemente tradición? No, no, pues si fuera un argumento bíblico, en los salmos se menciona instrumentos de viento, de percusión, de cuerda, pero no sé por qué ellos santificaron el piano como único instrumento, y el órgano. Yo me acuerdo que en la iglesia de San Isidro habíamos comprado un órgano muy bueno, con 5 octavas y que tenía varios botones, ¿viste? Esos órganos que en esa época eran novedosos, que hacían percusión, acompañamiento de guitarra, acompañamiento de tango, de malambo. Y con decir no toquen eso era suficiente, pero abrieron el órgano y le cortaron los cables para que nadie tenga la tentación de poner un Percusión. compás de percusión que incluso sería bueno, porque no todos los hermanos de una iglesia saben cantar o tienen ese interés, entonces que vos les lleves el ritmo para que no canten todos, cada cual para su lado, estaría bueno, pero no estaba permitido, ¿no? Ahora, y en el ámbito privado, o por lo menos fuera de la iglesia, yo entiendo que en la iglesia existan restricciones. No lo justifico, pero lo entiendo, ¿no? Sí, sí, entendible, sí. Pero en tu casa o fuera de tu casa, los adventistas pueden ir a discoteca, pueden escuchar música que no sea cristiana. Sí, de hecho se escucha música no cristiana, ¿no? Pero ir a discotecas no. Tienen prohibido hasta ir al cine, ¿no? Imagínate discotecas, bailar es un pecado. Hay gente que en su cumpleaños de 15 bailaron el vals de los 15 y fueron puestos en disciplina por la iglesia porque está considerado un pecado el baile. Ah, en eso coinciden No, con los no. evangélicos, con los pentecostales. Ellos no bailan tampoco.
Bueno, los testigos de Jehová bailan hasta el himno nacional, eso bailan todo. Ellos sí no tienen por lo menos ese problema. Pero escuchar música de otras religiones, totalmente vetado. Claro, y bueno, y ahora que está estos muchachos de moda, Jesús Romero, Marcos Witt, a mí realmente no me gustan, ¿no? Pero yo no voy a imponer en mi iglesia mis gustos, cada cual haga lo que quiera. Claro. Ellos lo tienen prohibido como satánico porque son, ellos que consideran que todos los evangélicos son espiritistas porque creen en la inmortalidad del alma, ¿no? Entonces son espiritistas, no, esa es música espiritista, ¿ves? Y ahí se acabó la discusión, ¿no? Mira, hablando de la inmortalidad del alma, eso, obviamente los adventistas creen que el alma no es inmortal, que el alma muere. Perfecto. Claro. Eso es una de las pocas religiones. Hay muchas que lo creen, pero bueno, pocas que lo creen, pero hay unas cuantas. En eso coinciden con los testigos de Jehová. Sí. ¿Tú conoces alguna otra doctrina en que los adventistas coincidan con los testigos de Jehová? No, la verdad que no me viene ninguno a la mente. Esa es la básica, ¿no? Y no te sabría decir en cuanto a Levítico, que ellos hacen un hincapié muy grande en la alimentación, si tiene algún parentesco con el no donar sangre de los testigos de Jehová, si los testigos lo hacen por una cuestión de salud, esto de no donar sangre, tal vez haya algún parentesco, algún vórtice, pero salvo la inmortalidad del alma, y sí, y ellos, los dos hablan de la Biblia, pero ninguno de los dos, por más que lo digan, lo dicen de los dientes hasta los labios, que la Biblia sola, ¿no? Los dos tienen su librito, su catecismo, los libros de Elena de White, La Perla de Gran Precio, Patriarcas y Profetas, no sé, Bueno, la Atalaya. eso que acabas de mencionar, Perla de Gran Precio, eso es de los mormones, pero los testigos de Jehová con las atalayas, los libros, y los adventistas con los libros de Elena de White. Sí, Eso, sí. obviamente. Patriarcas y Profetas, dice, si no, la Perla de Gran Precio. Sí. Patriarcas y Profetas es uno de los primeros libros de Elena de White, que bueno, ese es para hablarlo largo y tendido, ¿no? Claro, me imagino. Las cosas que dijo esa señora son maravillosas. No, pero entonces Elena de White es considerada una profeta, es como Russell en Los Testigos de Jehová, que en un momento fue considerado el esclavo fiel y discreto, como a quien Jesús había asignado restaurar el cristianismo. Yo supongo que con Elena es lo mismo, ¿no? Claro, Elena de White, aunque ellos no lo vayan a decir nunca en estos términos que yo te lo voy a declarar, es el tercer testamento, ¿no? En eso tienen algo parecido con los mormones, que son tan nacionalistas que necesitaron hacer que Jesús vaya a Estados Unidos, porque si no, no servía, ¿no? Claro. Y ellos tienen un testamento escrito, una Biblia aparte escrita en Estados Unidos por Elena de White, o copiada por ella, la mayor parte es copiada, pero tienen que ser, es el tercer del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y Elena de White, es otra Biblia. Ahora, a mí Y me ella parece. agranda un montón de cosas, ¿no? Claro, sí, sí, eso es normal. Obviamente, De porque hecho, muchas de las doctrinas adventistas son totalmente antibíblicas. claro, pero de hecho, incluso vos vas a un seminario adventista y estudian, cuando tienen que conocer algo, estudian teólogos evangélicos, porque ellos no tienen teólogos, nunca tuvieron un teólogo que se destaque, y no se destaca precisamente porque Elena de White le puso un techo tan bajito que no le permite desarrollar el intelecto, ¿no? Un teólogo común, tanto católico como protestante, desde su teología busca y profundiza. En cambio, si uno quiere profundizar, viene otro y le dice, ¿qué dice la hermana Joya al respecto? ¡Pum! Se acabó el estudio, no pueden profundizar más.
Ok, Y ella entiendo. ella legisló tanto todo que un teólogo no puede desarrollarse como persona. O sea que Elena de Guay está por encima de la Biblia, sus escritos, por lo que se nota, ¿no? Claro, sí, vos te vas a dar cuenta que si escuchás un sermón adventista, sacan un versículo, pero por cada versículo hay 2 o 3 textos de la hermana White que lo explican, porque ella no solamente es la profeta contemporánea, sino que es la intérprete en última instancia. El comentario bíblico adventista, cada libro que termina te pone como subtítulo citas de la hermana White y te pone todo lo que la señora dice sobre lo que ellos antes te explicaron. Entonces, en última instancia, hay una intérprete en la Biblia que son los anteojos de los colores de los cristales de Elena de White. No, Ok. no se dan cuenta que todo profeta, supongamos que es profeta verdadera, todo profeta habla en tiempo y espacio, habla en un momento histórico. Y eso es lo que ellos no logran entender. Ellos leen un versículo, es literal, nunca va a ser algo significativo, que no sea literal, y te largan con la hermana White, que la hermana White dijo, bueno, pero lo dijo en una época que no tiene relación con la nuestra, y tal vez lo que dijo ya no tenga caso, ¿no? O sea que prácticamente para los adventistas Elena de Guay es infalible, ¿no? Claro, sí, es el Papa, sí, El el Papa. Santo Claro, Padre, la porque los Santa testigos Madre. de Jehová, e incluso el cuerpo gobernante, reconoció que no es infalible. Y ellos tienen una doctrina hoy y no les cuesta nada cambiarla luego, en unos años, por lo menos. Por lo menos tienen Ah, esa flexibilidad. Ellos se van adaptando. Yo, bueno, sí, que no es malo, ¿eh? O sea, es malo si se lo usa mal, pero el irse adaptando, irse ayornando, vos imaginate, vos estás en España ahora, ¿no? sí. ¿Cuántos grados hace en España de calor? Ahora hace casi 40 grados. Bueno, Ahora mismo. venite para Argentina, te invito a que vengas para Argentina, que hace 1 grado bajo cero, y si no te abrigás, te morís. Hay que Claro, irse adaptando, siempre hay que exacto. irse adaptando. Pero no, no estoy diciendo que cambie la doctrina, pero sí, por ejemplo, tanto énfasis que ellos le dan al sábado, el sábado y el sábado, y resulta que acá cuando empieza el sábado, en España ya empieza el domingo. Exacto. Entonces no es una cosa tan absoluta, todo tan absoluto. En cuanto a la alimentación que tienen, los absolutos hay que descartarlo. El único absoluto es Dios. De ahí para abajo, cada interpretación da lugar al ver el por qué y el cómo, ¿no? Ahora, yo La no entiendo señorita cómo Juárez los es un saco mucho. adventistas tienen esa norma de la alimentación basada en Levítico. Primero yo he leído algo de la doctrina que dice que la ley fue abolida menos los 10 mandamientos, pero los 10 mandamientos no hablan de alimentación. Entonces, ¿cómo ellos No. se rigen por la ley alimenticia y por las demás leyes no? Yo no entiendo cómo explican eso. Sí, sí, no, incluso en el mismo Levítico, porque si uno lo hace caminar por Levítico, dice, ¿dónde está eso? Levítico 11. Bueno, ¿qué dice Levítico 10? ¿Los cumplís? No, no, eso tiene que ver para esa época. Y el 9, no, esa para... Y el 12, no cumplen ninguna de las cosas que habla alrededor, por ejemplo, que dice, no siembres 2 semillas de diferente género en el mismo terreno. ¿Por qué lo dice? Eso también hay que explicarlo en un contexto histórico. O cuando dice, no use ropa de 2 hilos. ¿Vos lo cumplís eso? No, no, ¿y por qué lo de la alimentación sí? Pero eso es algo más perverso todavía, porque un hermano, ¿qué pasa? En 1844, cuando ellos hicieron el Gran Sapo, que se equivocaron tan rotundamente con la segunda venida de Cristo, quedaron huérfanos y creyéndose la única iglesia verdadera, no me puedo apoyar en lo que pensaban los demás. Entonces, todo era nuevo para ellos. Y vino un hermano y le dijo, mire, hermana Juay, Levítico 11 dice que no tenemos que comer cerdo.
Y la señora fue y le dijo, no moleste a los hermanos con esto. Eso es el antiguo pacto, ¿no? A los 6 meses ella lo recibió en visión. Entonces no le hacen caso porque lo dice Levítico, sino porque lo dijo la señora. Y ahí está lo perverso de la doctrina adventista. Ahora, Que eso es interesante. Uno dice, hay 2 leyes, una ceremonial y la otra que son los 10 mandamientos. Y yo siempre los corro por ese lado y le digo, bueno, entonces el diezmo, bueno, no, en realidad son 3 leyes. El diezmo, y Levítico 11, no, son 4 leyes. Dice, porque se pisan, porque tiene una doctrina tan flojita que es arena movediza y se van hundiendo y hundiendo cada vez que abren la boca. Ahora, las mujeres adventistas, existen mujeres con tanta influencia como Elena de Guaya, hay mujeres pastoras. Yo tengo entendido que hay algún país que han aceptado mujeres pastoras, pero por lo general los adventistas no permiten eso. Por lo general, acá al menos en Argentina no existe una mujer pastora adventista, pero sí con gran influencia y que incluso predican los sábados a la mañana en los cultos, y la verdad que eso es una de las pocas cosas que se pueden valorar del adventismo, es que la mujer tenga inserción, ¿no? Porque hay iglesias que la mujer se tiene que tapar la cabeza, cerrar la boca y actuar como un ser inferior y preguntarle al marido si quiere saber algo, ¿no? Bueno, los testigos de Jehová más o menos va por ahí, pero no exageran tanto, ¿no? Tampoco así claro, otras denominaciones sí, no sé, en el Islam, eso yo creo que no pueden estar ni siquiera juntos, eso es terrible. Claro, sí, sí, sí. Claro, pero eso es otra cosa, por lo menos los musulmanes no son cristianos, ya con la Biblia no podemos, o ellos no Claro. creen en la Biblia al 100%, ¿no? Sí, hay religiones como los hermanos libres que a la mujer le hacen cubrirse con velo antes de entrar al templo, y no pueden hablar en absoluto en la iglesia. Eso a mí me parece aberrante. Claudio, No les digo nada, no podría participar de esa iglesia. Claudio, los testigos de Jehová tienen unas doctrinas, hay como un conjunto de doctrinas proféticas. Primero, lo de la fecha, el cálculo que hizo llegar a que Cristo vino en 1914. Ellos tienen un cálculo. Yo en su momento lo entendí. Lo que pasa es que eso ha tenido modificaciones, ¿no? Y los testigos de Jehová también dijeron que las personas que estaban vivas en 1914 presenciarían el fin del mundo. Después lo cambiaron, ahora dicen lo de la generación traslapada, eso no tiene fundamento bíblico. Pero bueno, ese conjunto de doctrinas son las que son casi imposibles de entender, que casi ningún testigo de Jehová la entiende, pero la acepta, ¿no? Eso del juicio investigador de los adventistas, yo lo he estudiado. Y te digo una cosa, jamás lo he entendido. Lo he estudiado de distintas fuentes, el juicio investigador, y jamás lo he entendido. ¿Tú entendiste esa doctrina? No, imposible. Imposible porque está tan tirada de los pelos, ¿no? En algún momento alguien dijo, Jesús viene en 1843, no se le dio la fecha, lo pasaron para marzo de 1844, después lo pasaron para octubre de 1844, después dijeron no podemos más andar cambiando fechas. Entonces inventaron este juicio investigador para decir, esto era lo que estaba pasando, ¿no? Que Jesús entraba del lugar santo al lugar santísimo, inventaron un santuario que flota en el cielo, que es sombra platónica de lo que habla Jesús, y en realidad ahí tenés, ellos dicen que la ley ceremonial quedó abolida, pero Jesús está en estos momentos cumpliendo con la ley ceremonial del lugar santísimo. Es una cosa bastante rara, vestido de sacerdote, siendo que Jesús no es sacerdote levítico. La Biblia habla de Jesús como el sacerdote de Melquisedec, y Melquisedec no oficiaba en los templos, incluso Melquisedec ni siquiera era sacerdote judío, era del Dios Altísimo.
no era un sacerdote de los que habla la Biblia, ¿no? Así que no, y bueno, y ponen fecha y te dicen, para que funcione, te dicen, bueno, los días no son literales y son cada día es un año. ¿Y de dónde lo sacaste? Entonces te llevan a Ezequiel y te dicen día por año, entonces Ezequiel lo meten adentro del Levítico, de Daniel, que Daniel es un libro, es una cosa que, bueno, en realidad esto muy pocos lo logran entender, o muy pocos lo han visto, que la apocalíptica es una forma de escritura, no es profecía, ¿no? Ellos consideran el Apocalipsis y Daniel como libros proféticos, pero la apocalíptica es una forma de escritura como cuando en nuestra América Latina había dictaduras militares y no podíamos hablar, los diferentes rock nacionales fueron inventando una forma de hablar que solo conocíamos los jóvenes, para zafar de que nos caiga la policía encima, ¿no? Eso es apocalíptica, una forma literaria. Y no podés tomarte de la apocalíptica para extraer una doctrina, porque si existe una doctrina, tiene que estar por ahí confirmada en Apocalipsis o en Daniel, pero en algún libro histórico o profético afuera de lo apocalíptico, porque si no caemos en la subjetividad, ¿no? Claro. Es fácil agarrar Apocalipsis y decir, mira, acá dice que los dos ángeles, y los dos ángeles son vos y yo. ¿Y cómo sabes eso? ¿No ves que acá lo dicen? ¿No? Claro. Y caes en cualquier, porque no conocemos bien el idioma apocalíptico del primer siglo después de Cristo, entonces inventamos y metemos nuestra subjetividad hasta los tuétanos de la iglesia. Claro, es que generalmente las denominaciones, por lo menos el libro de Apocalipsis, toman como simbólico lo que les conviene y como literal lo que les conviene. Claro, o sea, claro, ellos, claro. No es 100% simbólico ni 100% literal. Eso depende a conveniencia de cada quien. Bueno, si no me equivoco, los testigos de Jehová creen que los 144.000 son literales. Literales. En la adventista están mitad y mitad. Algunos dicen que son literales, otros simbólicos, y te utilizan Apocalipsis para explicarte de Efesios. No puede ser así. Puede ser al revés, que utilices Efesios 1:13, que dice, fuiste sellado por el Espíritu Santo, para explicar Apocalipsis. Pero Apocalipsis no puede explicar un libro histórico, una carta o lo que sea. ¿Eh? Claro, no podés claro. desde lo oscuro alumbrarlo claro, ¿no? Mira, hay una doctrina interesante que coinciden los testigos de Jehová y los adventistas del séptimo día, o sea, coinciden a media. Lo que coinciden es que ambas religiones son mileranistas, o sea, creen en un reinado de 1000 años, literal, sí. ¿No? La diferencia es en cuanto a la fecha de las resurrecciones. Los testigos de Jehová dicen que que todo el mundo va a resucitar antes de los 1000 años y van a vivir 1000 años. Los adventistas dicen que van a gobernar no sé qué cantidad en el cielo y después de los 1000 años es que va a haber la resurrección total. Esa es la diferencia, sí, en cuanto a los tiempos. Sí. Sí, ese es... bueno. Y claro, y lo de la vida terrestre, bien. Porque los adventistas dicen que después de los 1000 años van a vivir en el paraíso de la tierra. Eso es muy interesante porque son pocas religiones que hablan de paraíso terrestre. Bueno, eso también, ahí tenemos algo en común con el testigo de Jehová, ¿no? ¿Me equivoco? Sí. De paraíso terrestre son pocas las religiones que dicen que se va a vivir eternamente en la tierra. Sí. Sí, de hecho, si tienen que resucitar todo, no cabemos, ¿no? Pero... bueno, yo no sé cuántos humanos han existido, no sé. Sí, bueno, esa cuestión apocalíptica, de decir, del milenio y demás, es un tema de debate que se da constantemente, pero hay una gran diferencia. Por ejemplo, la iglesia metodista, anglicana, presbiteriana, están los diferentes puntos de vista que conviven entre ellos.
Unos son premileniaristas, otros son postmileniaristas, y conviven porque se dan cuenta que no es tan claro como el agua, ¿no? Hay un No, diálogo. y que no Pero, son doctrinas de salvación, supongo, ¿no? claro, en las sectas tiene que haber una sola visión de las cosas o la muerte. Entonces ellos ya te dicen, esto es así, y es así para todo, vos no podés creer diferente, ¿no? En el libro de Apocalipsis, sobre todo, hay muchas interpretaciones de muchas formas, y todas están en las diferentes denominaciones. Pero adventistas, testigos de Jehová y demás, te van a decir, no, hay una sola interpretación y que no es la que hiciste vos, es la que hicieron los que saben, y porque en última instancia un adventista no piensa, un adventista reproduce lo que eso también tiene en común con los testigos de Jehová, ¿no? Te dicen lo que tenés que creer y vos lo creés, ¿no? No es que vos agarraste la Biblia y dijiste, mirá lo que dice acá, ¿no? Sino que hay una asociación general de los adventistas que tienen 3 o 4 capotes que le dicen a la gente, en esto hay que creer. Y arman un manual de iglesia con 28 doctrinas, que son las 28 doctrinas que hay que creer. O sea, que eso es como una especie de cuerpo gobernante, como los testigos de Jehová, Claro, que son los claro, sí, que sí, sí. dicen la doctrina y las ordenanzas, ¿cierto? Exactamente. Sí, sí, sí. Yo escuché, de eso no estoy seguro, que los adventistas parece que en un tiempo expulsaban a las personas pecadoras, que consideraban pecadoras. No sé si practicaban el ostracismo. El ostracismo es que le dejan de hablar. Sí, Eso es cierto. Ellos expulsaban a las personas antes, o lo hacen todavía. hay 2 o 3 etapas dentro de estos que se llaman pecados. Ellos te van a decir que todos los pecados son iguales, pero es mentira, ¿no? Hay pecados más graves que otros, porque si vos dijiste una mentira no te van a expulsar de la iglesia. Pero si dejaste embarazada a la hija del pastor, sí te van a expulsar de la iglesia. Entonces no, hay una diferencia. Pero hay diferentes estamentos. Ellos no excomulgan de entrada, sino que dan un periodo de disciplina. A una chica esta que bailó en su cumpleaños de 15, tuvo no sé cuánto, 2 meses, 3 meses de disciplina, donde puede ir a la iglesia, no practican el ostracismo, puede ir incluso al culto, pero no participar de ninguna de las cosas que se hacen. No puede predicar, por supuesto, no puede tomar la comunión, una cosa interesantísima, porque el cuerpo y la sangre de Cristo están simbolizados en el pan y el vino, que es el cuerpo y la sangre de Cristo es lo que el pecador necesita, pero a ese pecador no le permiten compartir ese símbolo, es una cosa rarísima. No le permiten casarse ni ninguna otra liturgia, ¿no? Ahora, esa comunión, ¿eso lo hacen como anual o cada cuánto tiempo? No, la Santa Cena, la comunión el partimiento del pan y del vino, que pueden participar todos los presentes, lo practican ellos cada 3 meses. ¿Por qué pusieron cada 3 meses? Porque en alguna reunión de asociación dijeron, bueno, todos los sábados no está bien, y alguno dijo, vamos a hacerlo cada 3 meses. Y ahí quedó, y como todo la lógica sectaria, ahora es una doctrina. Tiene que ser cada 3 meses. No puede ser cada Fundamento 6, cada bíblico. 2, ¿no? Y vos te vas a encontrar alguna persona que viene de visita a la iglesia y dice, hermano, ¿quiere participar de la Santa Cena con nosotros? No, porque la tomé el sábado pasado, no pasaron 3 meses. Pero nadie te dice que tiene que ser cada 3 meses, ¿no? Es una cosa que ellos tomaron. Nosotros, por ejemplo, en nuestra iglesia, en Boulogne, tomábamos la Santa Cena todos los primeros domingos de cada mes. Y un día dijimos, che, ¿por qué no lo tomamos mejor los segundos domingos? Porque, no sé, no me acuerdo qué problemita había. Sí, tomémosla los segundos domingos. ¿Cuál es el problema? ¿No? Y voy a tu iglesia, y en tu iglesia están tomando la Santa Cena, ¿por qué no la puedo tomar? ¿Quién dijo que tiene que ser así? ¿No? Claro. Yo he visto discusiones, porque los sábados el culto empieza a 9:15, no sé por qué 9:15, comienza el culto,
Y algunos decían, ¿por qué no lo hicimos 9:30? No, hermano, porque es una doctrina. Hay que cumplir al pie de la letra. Todas las iglesias tienen que empezar 9:15. Una cosa, así es el absolutismo del adventismo. Mira, en la secta de los testigos de Jehová, por lo general, y lo digo con propiedad, aunque parezca arbitrario que hable así, bueno, no voy a decir cantidades, pero hay muchas personas que viven doble vida. Obvio que el que vivan doble vida, porque son doctrinas sin fundamento, y entonces al no tener fundamento de Dios, o sea, es difícil, si incluso hasta lo que Dios manda, es difícil obedecerlo, que queda doctrinas absurdas, como la obligación de usar corbata, no usar barba, esa tontería que se inventa la secta, ¿no? Y muchas personas viven doble vida por eso. ¿Cómo es en el caso de los adventistas? Eso es muy común. Sí, eso es muy común porque la norma de vida es tan exageradamente caótica, es muy difícil cumplir a rajatabla todo lo que un adventista te dice, ¿no? No tomar café, no tomar té, no comer cerdo, no esto, no el otro, usar corbata, no usar barba, que eso también me estaba olvidando. Entonces, claro, llega un momento que, bueno, mis padres lo hacían eso siempre, esconder el mate que llegó el pastor, ¿no? Esconder el mate, porque no se podía tomar mate, ¿no? Tampoco. Es una bebida, sí, muy popular acá, en Río Platense. Entonces decía, esconder el mate, que no decían, no, como soy adventista no tomo mate. Esconder el mate que llegó el pastor. Y la doble vida, bueno, yo he visto un montón de chabones que comen jamón, que a mí no me parece mal, así que no lo voy a condenar jamás, pero en la iglesia predican una cosa y en Coso hacen otra. Claro, He bueno. visto en Puigari, en el seminario adventista de Puigari, los estudiantes de teología, la doble moral que llevan, porque son jóvenes y hay cosas que quieren hacer y no está mal hacerla, pero la iglesia le prohíbe, ¿no? Entonces salir de noche, verse con la novia a solas, tomarse un vaso de vino, qué sé yo. Yo lo he visto muy a menudo eso, el ocultamiento de la homosexualidad. En lugar de reconocerse, se esconden. Claro, porque está prohibido, ¿no? Claro, sí, sin Claro. duda. Bueno, es interesante. Pero, yo tengo una curiosidad. Tú cuando fuiste adventista, ¿tú siempre tuviste una fe firme o siempre estabas lleno de dudas? No, bueno, al principio uno siempre cree mucho y cree en todo. Lo primero que me empezó a hacer ruido adentro es esto de 1844, que no, y yo me ponía, oraba y leía y leía y leía, y no lo lograba entender. ¿Por qué el 24 de octubre de 1844? ¿De dónde sacaron esa fecha? Y después cuando empecé a leer a la señora Juárez, yo siempre fui un hombre de una militancia social muy definida, de ideas muy definidas en cuanto a los derechos humanos y demás. Y cuando leí, me acuerdo una vuelta, leí que la señora Juárez decía que los negros no pueden exigir derechos. Y eso me pegó tan profundo, de decir, ¿cómo un profeta le va a decir a una persona por el color de piel que no exija derechos? ¿No? O que hay razas inferiores que se formaron de la mezcla de hombres con animales, ¿no? Eso Un lo dice señor Elena. se acostó con un chihuahua y salió un dinosaurio. Y entonces a partir de ahí empecé a dudar. Y cuando no crees en Elena de White, las puertas se te abren fáciles porque todas sus doctrinas están basadas en lo que ella dice. ¿Y cuál es el punto de vista de la religión de los adventistas en cuanto a las personas de color ahora mismo? ¿Han cambiado?
no solamente ha cambiado, sino que esos textos de la señora White, ellos lo tratan de esconder, de que no se vean. Han sacado de algún libro, de Patriarcas y Profetas, han sacado esto de la amalgama de hombres con bestias. Y la verdad que yo no puedo esconder algo si sé que el otro es profeta. Si es profeta, o lo creo o no lo creo. Claro. Han buscado esconderlo, y hoy tiene mucha pluralidad racial el adventismo. Tiene bastante pluralidad racial, pero y ha cambiado, bueno, ha cambiado. Nunca vas a ver un presidente de la Asociación General negro, pero sí hay algunas personas que de diferente raza, etnia y de diferentes países que van buscando abrirse espacio, pero incluso lo explican, te hacen 1000 vueltas para explicarlo, de por qué ella dijo en ese momento histórico. En ese momento histórico a los negros de Estados Unidos lo empalaban y lo prendían fuego. Claro. Entonces, no, yo les dije que ella dijo que no pidan igualdad de derechos para que no terminen muertos en un palo, ¿no? Claro, Pero bueno, eso lo puedo decir yo, pero el profeta exacto, tiene que condenar el pecado. Si el profeta no condena el pecado, no es profeta. exactamente. ¿Cuál es el orden jerárquico de los adventistas? ¿Cómo es? Ellos tienen una organización muy, muy estructurada. Tienen una asociación general que está en Estados Unidos, y hay países que tienen asociaciones de los adventistas, y cada 2 o 3 países arman una unión. Así que tienen estos 3 estamentos: la asociación zonal, la asociación argentina, por ejemplo, la asociación bonaerense, forma parte de la unión con Uruguay y Paraguay, y de la asociación general a la que le rinden cuentas, ¿no? y a donde envían los diezmos. Claro. Y dentro de la iglesia, ¿solo hay pastores o también hay alguien que esté por debajo? No, en la iglesia es interesante porque es una iglesia que recauda muchísima plata, pero no ha logrado todavía tener un pastor por iglesia, ¿no? Hay un pastor cada 2 o 3 iglesias, que va rotando un sábado para ir en cada iglesia. Y después del pastor viene el anciano de iglesia, después vienen los diáconos y diaconisas, ¿no? Okay. Pero viene el pastor, y como el pastor va un sábado por mes, tal vez, el que maneja el culto es el anciano de iglesia, elegido por voto directo de los mismos hermanos. No así el pastor es impuesto, ¿no? Ok, que lo impone la organización, la La asociación. organización, sí, sí. Ok, entiendo, es interesante. Es parecido a lo de los testigos de Jehová, pero claro, eso generalmente lo escogen entre ellos mismos, o sea, entre los ancianos escogen a los otros ancianos y a los ministeriales. Y a los superintendentes los escogen los superintendentes de más arriba. Bueno, más o menos como la jerarquía católica es la de los testigos de Jehová. Es muy parecida. Lo único que, Claro. claro, los nombres cambian y que no tiene que ser célibe, ¿no? Que el ideal del cuerpo gobernante de los testigos de Jehová es que sean célibes, pero no es ¿Así? obligatorio, sí, pero no es obligatorio como la Iglesia Católica, porque incluso los superintendentes viajantes que son casados, pero si tienen hijos no se lo permiten. Bueno, y tiene su lógica, porque viajar con niños Sí, no, eso. por la escuela y las cosas no Ah, conviene. Tiene lógica por lo menos por ahí. Y si hay algunos solteros, mejor. claro, menos problema para ellos. Ahora, en cuanto a la educación, la Iglesia Adventista incentiva a los jóvenes a que se preparen bien, que vayan a la universidad, o les recomienda que no.
Porque los testigos de Jehová quisieran que todos fueran analfabetas. Ese es el ideal para el cuerpo gobernante. No recomiendan ir a la universidad ni tener buenos trabajos. ¿Cómo funciona con No, los en adventistas? eso no, el adventismo promueve la educación. Sí, es lógico, ellos tienen sus propias universidades, ¿no? También. Pero promueven, sí, por ejemplo, acá en Entre Ríos está la universidad donde estudian medicina, ciencias contables y demás. Incentivan el estudio, incentivan mucho el estudio. Pero claro, a veces se hace difícil porque yo me acuerdo cuando estaba de novio, mi novia iba al colegio adventista de Florida y cuando le tenían que enseñar geografía o alguna de estas materias, les enseñaban la mentira de la evolución, ¿no? Entonces, después de eso es muy difícil seguir estudiando en una universidad cuando vos decís, no, porque Dios creó a Adán y Eva, y te dicen, no, mira, vamos a estudiar ciencia médica, ¿no? O vamos a estudiar geología, no podés, o sea, ellos te encuadran dentro de su doctrina de la literalidad del Génesis, de que la evolución es mala y que la sexualidad es fea, ¿no? Y dentro de eso, después te dicen, sí, anda a estudiar, pero se pone difícil, yo pongo yo que se pone difícil, ¿no? Sí, supongo. No, es complicado, claro, porque tener que, por lo menos la evolución, que contradigas tus creencias y tener que lidiar con eso todos los días, eso debe ser una gran carga para los estudiantes adventistas, ¿no? Sin duda, sin duda. Claro. Mira, ¿cómo fue que tú pudiste desprenderte definitivamente de la iglesia adventista? ¿Cómo fue el proceso? Y el proceso es difícil porque, ya te digo, cuando uno comienza a ser adventista, va perdiendo su círculo íntimo fuera del adventismo, ¿no? Así que si vos querés irte, quedás solo, ¿no? Quedás solo. Yo ya no tenía amigos, no tenía casi familia, porque la familia un poco se cansaba de que uno iba a una fiesta del Día de la Madre y discutía del tema. Iba a Navidad y decía, no, pero este no es el fecha de nacimiento de Cristo. Entonces, ¿viste? Era bastante embromado. Y la gran carga de culpa que ponen sobre las personas hace que vos un día digas, uy, hoy es sábado y yo estoy comprando caramelo en la esquina, estaré pecando, será verdad que peco, que no peco. Es difícil, pero es liberador, es profundamente liberador abandonar ese látigo en la espalda constante de la doctrina adventista para abrazar la libertad en Cristo. A veces ellos no lo llegan a entender. Yo veo que los comentarios que ponen en el Facebook y demás, no logran entender lo gratificante de la libertad. El ser libre no quiere decir que yo voy a salir a matar gente ni a robarle a la gente, ¿no? Por supuesto que no, pero no estoy esclavizado a que cada paso que doy me estoy preguntando si será lo que el Señor hizo en mi lugar, si Jesús hubiese hecho esto, ¿qué hago yo? Si la ley manda, si la ley no manda, ¿qué dice la hermana Juana al respecto? Manejate en la vida con libertad, enamorate, sé feliz. Y ese agente liberador, yo hoy, por ejemplo, toco la guitarra, toco la quena, el charango, cosas que en ese momento me habían sido vedadas a mí. No podía. No hay una ley que lo prohíba, pero te lo meten en la cabeza lentamente, ¿no? Que esto no se hace, que lo demás no se hace. Y participar, yo participo en política, en mi barrio, ¿no? En un partido político en mi barrio, participo en los movimientos por derechos humanos y demás, pero como todo lo que es mundo es malo, todas esas cosas no las había podido hacer.
Y hoy estoy libre. Y eso es una libertad que hoy siento, de no hacer todo lo que hago, al final sentirme mal porque pequé, ¿no? Una vuelta necesitamos una silla de ruedas para una persona que había quedado paralítica, y el episcopado de la Iglesia Católica de San Isidro tenía una silla, y yo lo pensé varias veces, si ir y pedirle la silla, porque ellos eran católicos, y yo le pedía, estaba siendo ecuménico. Hay una persona que tiene un problema, Claro, el católico tiene la silla, la solución. Anda, viejo, sé claro. libre, sé feliz, ¿no? Sí, es lamentable. Por lo menos en eso coinciden con los testigos de Jehová. Te tienen todos los pasos restringidos. Está vigilado todo lo que haces. Quizá por eso que Ah, mucha gente vive doble vida. Y con tu familia, no fue tu familia inmediata, tu esposa, tus hijos, no te causó dificultad alejarte de la organización, porque yo supongo que tu esposa seguía siendo adventista o ella también estaba de acuerdo mi, contigo. mi ex esposa para el año 2000 seguía un predicador que se llamaba Gambetta, se llama Gambetta, y él decía que en el año 2000 venía Cristo, porque lo había dicho Elena de Hoy en algún momento, y, y decía que había que irse a vivir a la montaña, como dijo Cristo. Así que un día yo me levanté, me fui a trabajar, y cuando vine estaba mi casa vacía, y mi ex esposa se había agarrado a los chicos y se había ido a Mendoza, que es el límite con Chile, en las cordilleras de los Andes. Se había ido a vivir a las montañas porque no sé qué influjo tenía. Jesús dijo, huyan a las montañas porque tenía montañas cerca y no lo iban a poder agarrar los soldados romanos. Pero eso se le metió en la cabeza que ella había que ir a vivir a las montañas, vaya a saber por qué cosa, y se fue y no lo vi más. Y a mis hijos también estuvo mucho tiempo sin verlos, hasta que el más grande cumplió 18 años, se tomó el colectivo y vino para mi casa. Cuando ya Mm, fue mayor de edad, pudo hacerlo. increíble, pero increíble el nivel de adoctrinamiento, ¿no? Sí, 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 es Bueno, tremendo. Aparte, eso me recuerda a los testigos de Jehová cuando, bueno, los que pensaban que en 1975 se iba a acabar el mundo, personas que vendieron propiedades, obviamente los hijos de la universidad no, ¿para qué? Si en unos años se acaba. Después con la generación de 1914 que no pasaría, es lo mismo. Es más o menos la misma historia, ¿no? sí, 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 sí. Sí, es una cosa impresionante, ¿no? Y bueno, pero el Señor se encarga de que las cosas se emparejen, ¿no? Cuando mi hijo cumplió 18 años, se tomó el colectivo, bajó en el hipódromo de San Isidro, que está a 20 cuadras de mi casa, de un San Isidro que tiene 450.000 habitantes, que no es un pueblito de 10 habitantes, ¿no? Y se paró así y esperaba el colectivo rojo, que ya no pasaba más porque ahora era azul, ¿no? Y por ahí para una persona y dijo, señor, mire, no, estoy esperando el colectivo rojo. No, dice, no pasa más ese colectivo. ¿Vos a dónde vas? Yo quería ir a visitar a mi papá, Claudio Cruces. Ah, Claudito, sí, tomate así, así. Lo trajo hasta mi casa, nunca supe quién era, pero entre tanta gente encontró una persona que me conocía, ¿no? Y ahí empezamos de vuelta una relación muy linda con mi hijo. Estudió historia, hoy es profesor de historia, es creyente, pero no puede ser adventista. Habiendo visto cómo manejaron a la madre, la cabeza de la madre, no, y cómo la siguen manejando, pobrecita, según cuenta él, él no Eh, puede ser adventista. y ella sigue siendo adventista todavía. Sí, sí, ella sigue siendo adventista y trabaja profundamente en el tema con eso de la doble moral, ¿no? Tal vez ni ella se dé cuenta, pero constantemente está mintiendo y diciendo este, diferentes cosas para que la gente sea adventista, ¿no? Mira, ¿y tú en qué crees ahora? Yo ahora participo de una iglesia, al menos acá en Argentina no es muy conocida,
que se llama Iglesia Anabautista. Es una iglesia que surge en la época de la Reforma protestante, en lo que se llamó la Reforma Radical, porque fue mucho más radical que la Reforma de Lutero, ¿no? Y es una iglesia que tiene una libertad enorme dentro de sus doctrinas, ¿no? Y ahí me siento muy bien. Me siento bien porque tengo la posibilidad de predicar, de escribir. Yo he escrito 2 libros de teología. Y la plena libertad, por ejemplo, nosotros creemos, por eso anabautista, los rebautizados, quería decir, creemos en el bautismo de adultos. Y hay iglesias, vos vas a la iglesia y te dicen, me quiero bautizar. ¿Cómo te querés bautizar? Que el bautismo es de adultos ya se sabe, pero te podés bautizar por inmersión o por aspersión. Y vos decís, bueno, pero yo no creo en el bautismo por inmersión, por aspersión. Yo creo en el bautismo por inmersión. Y bueno, entonces sumergiste. Y el otro, vos no te preocupés que crees el otro, ¿no? Claro. En Colombia, la iglesia de Colombia, de Bogotá, tiene hermanos que van los sábados a la iglesia porque ellos creen en Éxodo 20, y hay hermanos que van los domingos a la iglesia. Ahora, ninguno anatemiza al otro y diciéndole, como ustedes no guardan el sábado, se van al infierno, ¿no? Otra doctrina parecida a los adventistas y testigos de Jehová es la no creencia del infierno, ¿no? Exacto. Eso una de las doctrinas más comunes. Claro. Ahora, esa iglesia anabaptista, esa es la misma bautista, hasta donde yo sé. O sea que anabaptista se le llamaba en esa época, ¿no es igual? Tenemos muchas cosas parecidas, pero la iglesia bautista es más estructurada, tiene más estructura y, por ejemplo, los bautistas del sur, en Estados Unidos, y los bautistas del norte, están ampliamente divididos y uno de ellos apoyaron al racismo y la belicosidad norteamericana, y nosotros somos profundamente pacifistas, ¿no? Profundamente pacifistas. Si un hermano nuestro quiere hacerse soldado, nadie le va a decir, nadie puede obligar al otro, pero le van a explicar por todos los lados que el portar armas no es la solución de los problemas, ¿no? ¿Y existe la excomunión en esa iglesia que tú estás? ¿La expulsión existe? No existe como tal, no existe la excomunión como tal, pero sí es muy probable que en alguna iglesia local de algún país más diferente que otro, más estructurado que otro, no le permitan algunas cosas a las personas, ¿no? Por ejemplo, en México, que es un país tan machista, me imagino que si entra un gay a la iglesia se arma un lío bárbaro, ¿no? Y en la iglesia que tenemos acá en Capital Federal, tenemos hermanos que, supongo que serán gays, porque yo nunca le pregunto, yo quiero sacar la religiosidad de entre las piernas y ponerla en el corazón de la gente, ¿no? Claro, pero ¿la homosexualidad está vetada o no? En realidad, por la doctrina principal de la iglesia, sí está vetada, pero no en el sentido de condenar al otro, Claro. No en el sentido de condenar, sino, por ejemplo, en el 99% de las iglesias no va a haber un casamiento homosexual. Exacto. Pero no se le va a decir al homosexual, vos estás excomulgado, estás afuera. Pero sí puede suceder en muchas iglesias, sobre todo, vos sabés que los anabautistas tenemos una vertiente muy monástica, ¿no?
los menonitas que tenemos acá en Guatraché, en Argentina, son personas que parece más que una ciudad, un monasterio. Sí, sí, Andan sí. todos vestidos de mameluco, utilizan himnarios antiquísimos, hablan en un idioma antiquísimo. Es un monasterio. Esa gente es más estricta, ¿no? Claro, Eso no, sí, sin duda. incluso salen hasta en programas de televisión los menonitas, los amis, que son parecidos. Claro, los Amish, Y claro. sí, ya recuerdo, los anabaptistas ya me llega a la mente que ellos son no del lado de Lutero, sino del lado de Calvino, hasta donde sé, ¿no? Y no, ¿Me del lado de equivoco? Zwinglio, De Zwinglio. Ah, vale. claro. Más anterior a Calvino y Lutero, ¿no? O por ahí. Sí, más o menos por ahí, pero cuando los primeros anabautistas fueron y le dijeron a Zwinglio, mirá, viejo, hay que bautizarse de nuevo porque el bautismo es de adulto, porque uno tiene que tomar la decisión. Y el otro se quedó medio, porque no era el tema de discusión de la reforma. El tema de la discusión de la reforma era simplemente la salvación por gracia, ¿no? Claro. Entonces ahí se la empezó a llamar reforma radical porque radicalizaron el tema del bautismo y del pacifismo, de no ingresar en ninguna guerra que en esa época, bueno, todos sabemos, Sí. todo el mundo dice, ¿no? Los católicos perseguían a los protestantes y los mataban, pero también hay que ver que los luteranos perseguían a los calvinistas y los mataban y los calvinistas. Y había en todos lados esa cuestión bélica de querer solucionar las cosas matando gente. Y es una de las cosas que más se opuso el anabautismo. Ok, era pacifista, pero real, no solo de boca, claro. Claro. Bueno, ya para terminar, ¿tú qué consejo le das a las personas que quieren hacerse adventistas del séptimo día? Bueno, es difícil. Yo les diría que estudien un poquito más, no la Biblia en sí, sí, por supuesto que estudien la Biblia en sí, pero sino que vayan viendo otras realidades, ¿no? Yo cuando era adventista a mí me enseñaron que los adventistas sabíamos un montón de todos y que los demás evangélicos eran una manga de ignorantes que no sabían nada, pobrecito, que había que enseñar. Si van con ese concepto, van con un concepto equivocadísimo, ¿no? Que vayan, que vean, que dialoguen con la iglesia metodista, en la iglesia presbiteriana, en la que quieran, porque hay mucha gente muy buena que les va a indicar el camino que es Jesucristo. Y si ellos son capaces de dejar a Elena de White por 6 meses, aunque sea, se van a dar cuenta que la mayoría de las doctrinas que tienen son inventadas por ella, ¿no? Que dejen lo estructurado y puedan entregarse. No existe, créanme que, aunque parezca feo lo que le voy a decir, no existe la iglesia verdadera en cuanto a organización humana, ¿no? Existe una iglesia verdadera, pero que está compuesta por hijos de Dios de todos los lados. Pero no existe esa, decir, la iglesia adventista es la verdadera, o la iglesia mormona es la verdadera, no, eso no existe. La iglesia verdadera está construida por los hijos de Dios de todas las denominaciones que adoran a Jesús, e incluso por mucha gente que aún no lo ha llegado a conocer y pertenecen al pueblo de Dios, porque el Señor sin duda que los está eligiendo, ¿no? Los está llamando. Ok, bueno, muchas gracias. No, gracias a Muy vos, hermano. motivador tu consejo. Yo coincido contigo. Yo no creo que exista una denominación como tal que se le pueda considerar verdadera, pero sí que hay personas, pero hablo de personas que sí pueden ser fieles adoradores de Dios, que es muy Sin distinto duda. una denominación a las personas. Claro, muy Porque distinto. una Claro. denominación es una estructura, pero las personas como tal son las que hacen el cuerpo de Cristo, así lo dice la Biblia, ¿no? Sin duda, Bueno, sin muchas duda. gracias, Claudio Cruces. Ha sido un placer.
fue muy edificante la entrevista. Yo aprendí muchísimas cosas que no sabía sobre los adventistas. Yo pensaba que sabía mucho, pero no sabía mucho. Hoy No, me todos lo sabemos. demostraste. Muchas gracias. Y sé No, que muchísimas gracias a vos, espero que sea de utilidad. sí será, sí será. Y Yo sé que bueno, muchas algún día personas me van a gustaría, aprender. si con tiempo, conversar de mi ministerio particular, que es la discapacidad, el cristianismo y la discapacidad. Cuando Ok, tengas un tiempito y quieras, vamos a conversar ese tema que es de bendición para mucha gente. ok, perfecto. Me parece muy interesante. Eso lo vamos a planificar. Está bien. Bárbaro. Bueno, está bien. Muchas gracias. Y bueno, señoras y señores, quienes vieron la entrevista, muchas gracias por quedarse hasta el final. Si te gustó, dale manito arriba. Si no te has suscrito al canal, por favor suscríbete. Seguiré entrevistando a exadventistas, exmormones, testigos de Jehová. El propósito es ayudar a las personas a liberarse de las ataduras de las sectas. Muchas gracias, Claudio Cruces, y hasta luego. Gracias, gracias a todos.